Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Me siento muy honrado y feliz de poder traer esta noche la palabra del Señor, y quiero agradecer al Señor por la vida de nuestro pastor, agradecer a nuestro pastor por el privilegio glorioso, a nuestro Señor que con su gracia y misericordias aquí nos ha abastecido, nos ha mantenido y nos ha dado para poder bendecir al pueblo de habla hispana. La gracia de Dios ha sido preciosa sobre cada uno de nosotros, y con certeza este es el tiempo para poder dar de lo que fue sembrado en nuestras vidas, para hacer que fructifiquemos y seamos un pueblo bendecido en medio del lugar en el que Dios nos ha puesto. Quería convidarles otra vez al texto base de nuestra fiesta, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Vamos a estar tomando esta palabra de el apóstol Pablo como guía para aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por favor, tome su asiento. Una vez más también agradezco a Dios por cada uno de ustedes, pastores, que nos acompañan en esta noche. Usted que vino desde grandes distancias o que vino de aquí del vecindario, Dios le bendiga mucho. Bienvenido en el nombre de Jesús. Nosotros no queremos solamente dar una clase de español esta noche aquí a usted que de pronto no tiene en el español su primera lengua. Simplemente traer un pensamiento de la palabra del Señor, considerando la gravedad del tiempo en el que usted y yo nos movemos hoy en día. La verdad es que la actualidad que nos ha tocado vivir supera las expectativas del más libre pensador proyectado unos 20 o 30 años atrás. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que mi papá me decía: usted tiene que acordarse que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Entonces usted necesita estar en la casa del Señor, y usted necesita estudiar la palabra de Dios, y usted necesita tener vida de oración. Eso era lo que mi papá me decía hace más o menos unos 40, 45 años. Desde entonces mi generación está esperando la venida del Señor Jesucristo, y también nos enseñaron a nuestros pastores y las personas que nos ayudaron a formar en la fe la importancia de predicar el Evangelio y de alcanzar las vidas para el Señor Jesucristo. Acostumbraban a nuestros pastores a subirse al bus con nosotros y enseñarnos cómo se predicaba en el bus, en un trayecto para traer las vidas al Señor Jesucristo, y aprendimos a hacerlo desde muy tierna edad, pero nunca hubo entre nosotros un pastor que pudiera decirnos que lo que estamos viendo hoy en día se iba a presentar. La verdad es que la maldad se ha multiplicado en una manera exponencial. Nunca pensamos que la iglesia en toda su extensión pudiera sufrir tantos escándalos. Pastores que no están a la altura de lo que predican, líderes que viven un estilo de vida totalmente diferente al que la palabra del Señor nos enseña. Y creo que por causa de un relajamiento de la doctrina en la iglesia, hemos venido viendo una degradación de la calidad moral en la sociedad. Siempre me parece que la iglesia, con su presencia, preside el comportamiento moral de una sociedad. Y creo que debe ser así,
porque la iglesia fue puesta por el Señor Jesucristo para que pueda ir derrotando las puertas del infierno, porque las puertas del infierno nunca podrán contra la iglesia. Creo que estos son tiempos de despertar. Creo que estos son tiempos de que la iglesia entienda el poder a la autoridad que Dios ha dado a su iglesia para que haga la diferencia donde quiera que el Señor nos ha puesto. Nosotros estábamos cantando hace unos minutos, Asamblea de Dios. Somos Asamblea de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y dice el himno que la santidad le conviene a la iglesia. Y en la medida en que usted y yo entendamos la importancia de la santidad en medio del pueblo de Dios como rectores de la moral de la sociedad, sin duda alguna haremos de estos tiempos aquellos tiempos que el apóstol Pablo recuerda en la boca del profeta de ser en el nombre de Jesús los tiempos aceptables, los tiempos de salvación. Creo que las personas que han tenido éxito en la sociedad, las personas que han tenido éxito en sus acometidas, sean ellas empresariales, sean ellas del orden social, del orden gubernamental, del orden legal, cualquier orden que sea, son personas que han podido ver más allá de su nariz, son personas que han podido ver más allá de los años, son personas que han podido interpretar los tiempos y han podido conocer y saber y pensar, imaginar y proyectar lo que viene mañana. Creo que la iglesia ha sido rebasada, superada por muchas personas que han conquistado espacios que la iglesia vino cediendo. Y la iglesia no puede jugar con el tiempo porque tiene una tarea enorme por llevar a cabo. Nosotros tenemos que ser responsables con el tiempo. Y la palabra que Dios puso en mi corazón es el ejemplo de alguien que entendió los tiempos y que pudo proyectarse sin tener ninguna otra influencia que la de adorar a Dios y servirle con gozo y con alegría. Y este hombre se llama David. Y yo quiero que usted por favor me acompañe al libro de los Salmos en el capítulo 34. Salmos 34, versículo 1. David, un joven prospecto de rey en quien se había sembrado palabra profética, estaba en un tiempo bastante difícil de su vida. Estaba viviendo tiempos relajados. La traición, la persecución, el asesinato, el robo, la falsedad, la mentira y el engaño eran el pan de cada día en los tiempos de David. Y él se había envuelto en un montón de situaciones en las que este tipo de agresiones en la sociedad las tuvo que vivir y las tuvo que enfrentar. Pero él las enfrentó de una manera que hoy a nosotros nos sirve de ejemplo. El comportamiento de David frente a los tiempos difíciles y a los tiempos complicados es el que dice el capítulo 34 en el versículo 1. El apóstol, el rey David dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. Y él dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. El escenario del momento en que David escribió este salmo era altamente peligroso. En las calles de Colombia y Venezuela, en las calles de México y en las regiones apartadas de nuestros países latinoamericanos, por no mencionar a Brasil. En cualquier momento, la vida de cualquiera corre peligro. Para que un pastor entre a determinadas regiones a cumplir con
el propósito para el que Dios lo ha llamado, muchas veces tiene que pedir permiso a la delincuencia. Muchas veces tiene que hablar con el jefe de los que gobiernan en el barrio, de los que gobiernan en la región, de los que están en la ciudad. La muerte está a la vuelta de la esquina. Pues bien, en los tiempos de David también era así. Y la intención de David cuando se refugia en la cueva que se nos comenta como la cueva de Adulam, no era la espeleología o la práctica de algún deporte de esos que están de moda hoy en día. No estaba buscando una nueva aventura. David estaba huyendo. Sí, el rey David, el gran guerrero, estaba huyendo. Estaba huyendo de su jefe, del que lo había contratado. Porque varias veces había intentado asesinarle. David en este episodio del capítulo 34 había perdido su empleo, había perdido su salario, había perdido su matrimonio y hasta la compañía de su familia. David estaba en una encrucijada, en un callejón sin salida. Estaba tan desesperado David que decidió ir a la ciudad de los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel. Y huyó allá, a Gat. Y estuvo entre ellos, pero los enemigos lo descubrieron. Y David entonces decide hacerse el bobo, hacerse el loco. Y entonces empieza a hacer poses de quien ha perdido la cordura. Empieza a dejar que la baba corriera, la saliva corriera por su barba. Empieza a descuidarse en su comportamiento y en su forma de vestir. Y empieza a dar una apariencia de alguien que se volvió loco, que se salió de sus cabales para intentar hacer que el ejército enemigo o que el enemigo no descubriera en él el guerrero que él era. Y por poquito David se escapó. Y David huye de ese lugar rápido, fingiendo locura, y sigue buscando un lugar seguro y encuentra una cueva. Y sí, David estaba huyendo y la cueva le servía de refugio, pero descubrió David que en la cueva él no estaba solo. Había algunos otros delincuentes, asesinos, matones, ladrones, traidores del gobierno, reos de la justicia, allí escondidos. Pero cuando David llega, el comportamiento de David, la voz de David, la posición de David hizo la diferencia. Cuando David empieza a caminar entre ellos, empiezan a conocer que en ese joven había algo distinto, había algo diferente. Y con certeza las personas en su entorno empezaron a pensar y a decir, si hay algo contra este tipo es una injusticia, porque su comportamiento es el de alguien que sirve, es el de alguien que está muy atento a nuestras necesidades. Mire que siempre está con esa arpa alegrándonos las tardes. Mire que siempre está cantando, miren que siempre está adorando. Ahora, este salmo, el Salmo 34, fue escrito por David cuando estaba huyendo del rey de Gat, del rey Aquis, y ahora aquí en la cueva de Adulam es el lanzamiento de este salmo. Es el hit parade, es a donde él llega a exponer este salmo como una enseñanza. Este salmo está escrito a manera de acróstico. Cada versículo de este salmo empieza por una letra
del alfabeto hebreo. Solamente hay una letra que no cuadra, no se sabe por qué. Pero el alfabeto hebreo está como acróstico en este escrito, lo que significa que cuando David lo escribió, él lo escribió para instrucción, para que la gente lo memorizara, para que la gente lo estudiara y fuera capacitado para vivir lo que él allí explicaba. Y entonces él empieza: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La escritura llama al rey David el dulce cantor de Israel. Pero usted no puede olvidarse en esta noche que antes de ser llamado así, David era solo un anónimo más. Era un belemita desconocido. Ni sus padres se acordaban de él. Cuando Samuel quiso conocer a los hijos de Isaí, David fue olvidado. Está con las ovejas. Pero había algo en David. David, como buen belemita, adora a Dios. En medio de la cueva, en medio de la persecución, en medio del atraso, en medio de la falta de recursos, en medio de la falta de alimentos, en medio de todas las persecuciones, David decía con su arpa: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David había conseguido salir con vida de entre sus enemigos, haciéndose el tonto, haciéndose el loco, produciendo repulsa por su comportamiento, con una presentación descuidada, actuaba como loco, pero estaba lo suficientemente cuerdo como para no olvidarse del libertador y protector de su vida. David continuamente adoraba a Dios en medio de las situaciones que estaba viviendo. Ahora estaba escondido, ocultándose en una cueva húmeda y lúgubre, en medio de matones, en medio de prófugos, en medio de ladrones, pero su corazón estaba en realidad escondido en Dios. David tenía una consigna en su vida: yo bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y yo le voy a decir en esta noche, mi hermano, que su alabanza y su adoración será lo que haga la diferencia en el trabajo. Será lo que haga la diferencia en su familia. Será lo que haga la diferencia en el lugar a donde usted vaya. Cuando todo el mundo está triste y usted llega adorando, la gente tiene que saber que ahí hay alguien que tiene fe. Que ahí hay alguien que le ha creído al Dios que le salvó. Que ahí hay alguien que vive una vida de adoración continua al Señor. Dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Continuamente, continuamente, continuamente. David estaba grato a Dios y tenía siempre una adoración. Reconocía lo sobrenatural de la liberación. Reconocía la protección segundo a segundo de Dios sobre su vida. Y no podía estar en silencio. Porque es que el que vive apasionado por Dios en este tiempo no puede guardar silencio. Se acabó el tiempo del anonimato. Se acabó el tiempo en que el aleluya tenía que guardar silencio y hablar pasito. Y llegó el tiempo de gritar. Llegó el tiempo de proclamar el nombre del Señor Jesucristo. No podemos quedarnos callados. Si nos callamos, entonces ellos nos callarán para siempre. Usted y yo necesitamos levantar la voz en el bus, en el ómnibus, y adorar a Dios. No podemos estar en silencio. David caminaba y él decía entre los matones y asesinos: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Usted sabe lo que es decir en medio de un ambiente de hambre, de necesidad, de rabia y de ira: mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. Este hombre o es de otro planeta o es alguien que nació de nuevo.
Es alguien transformado por el poder y la presencia de Dios en su vida. Y este es el tiempo para que la iglesia marque el ritmo de la sociedad y no dejar que se lo marquen. La vida que desarrolla en adoración, la vida que se desarrolla en adoración te saca de la realidad en la que todo el mundo fracasa. Cuando usted se acostumbra a adorar a Dios bajo cualquier circunstancia, cuando usted se acostumbra a adorar a Dios contra todo pronóstico, usted sale de la realidad en la que los demás están y entra en la realidad en Cristo Jesús, caminando con Él, en la presencia de Él. Él está conmigo, yo estoy con Él, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La vida del adorador es diferente a la de los demás. Los demás se frustran, los demás se mueren de susto, los demás creen que no podrán soportar por mucho tiempo. Pero el adorador permanece firme, creyendo en el invisible, creyendo como viendo al invisible. El Señor Jesús enseña ese estilo de vida. La barca zozobraba, los vientos eran contrarios, las olas se levantaban y entraban en la barca y Él dormía. Y Él dormía plácidamente. Yo no sé quién puede dormir con un lazo como almohada. Eso es duro, incómodo. Pero el Señor Jesús en medio de la incomodidad descansó. Qué bueno que usted y yo podamos vivir nuestra vida descansados en la presencia del Señor. Hay persecución, claro que sí. Pero nuestro Dios, al final de esta película, Él ya venció. A todo el que le perseguía, a todo el que le estaba acusando, a todo el que le estaba señalando, a todo el que le estaba amenazando, el Señor Jesús ya lo venció. Mientras todos dudaban y morían de miedo ante la potencia del Euroclidón, Pablo les dijo: tranquilos, nadie va a perder la vida, todos vamos a llegar vivos. Ese estilo de vida es el que usted y yo debemos vivir aquí. Hermano, si DeSantis gana, gloria a Dios. Pero si nos toca con Crist, gloria a Dios. Porque usted y yo no pararemos de predicar el Evangelio de Cristo, que es el que transforma. Crist no puede transformar. DeSantis no pueden transformar. Pero el Señor Jesucristo puede transformar la vida. Y usted y yo como iglesia necesitamos, en el nombre de Jesús, levantarnos con confianza, levantar la voz y predicar adorando al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos lleva a vivir de esa manera? Es porque el adorador vive en fe en aquel a quien adora. Y esa relación con Dios genera más adoración. Genera más adoración. Cuando usted adora, usted puede creer y caminar con Él y eso le genera más adoración. Es decir, la adoración me provee de experiencias. La vida experiencial genera más adoración y la adoración genera más y más y más continua adoración en su presencia. Cuando usted se acostumbra a quejarse y queja detrás de queja, y queja por aquí, y queja por allá, y queja de la familia, y queja del día, y queja de la noche, y queja del sabor de la comida, y queja de que me trataron así, y queja de que me trataron allá, usted se acostumbra así a vivir de queja en queja y de fracaso en fracaso. Pero cuando usted es una persona que adora y glorifica el nombre del Señor bajo cualquier circunstancia, usted cambia el panorama y cambia el entorno y puede vivir en el nombre de Jesús continuamente, transformando las vidas por el poder del Espíritu Santo en usted. Ahora, nosotros no adoramos por adorar. Como iglesia, como Asamblea de Dios, Ministerio Belén, hemos sido enseñados en la palabra. Por eso es que yo le digo a usted que usted no puede esperar más. No podemos esperar más. La palabra está en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo para que apliquemos la palabra. Entonces, fíjese, estamos conociendo a Dios. Y conocer a Dios me permite adorarle. Adoramos a Dios por quien Él es. Y por lo que Él ha hecho, por lo que Él ya hizo y por lo que Él hará. Le adoramos continuamente porque le conocemos. Hemos visto la gloria de Dios. Alguna vez hablaba con un pastor y el pastor estaba afrontando un problema serio, un problema grave y estaba tranquilo.
Y yo vine para darle ánimo y él me animó más a mí de lo que yo le iba a animar a él. Porque él me dijo, tranquilo, que hay rodillas. Tranquilo, que hay oración. Tranquilo, que hay adoración. Tranquilo, que estoy en la presencia del Señor y Dios va a dar victoria. Esto será para gloria del Señor. Y efectivamente así lo fue. David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego afirma en medio de los asesinos más grandes del momento, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escúcheme, este pueblo no le daba la espalda a nadie. Cuando David entró a la cueva de Adulam, todo el mundo estaba así, mire, pegado a la pared. Porque no querían tener a nadie atrás. No confiaban en nadie. La posición de David y de todos era alrededor de la cueva, recostados en la pared. No querían tener a nadie a sus espaldas, no confiaban en nadie. Y David dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces David pasaba al centro y les enseñaba. Y David les equipaba con confianza. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego dice David una cosa que usted y yo necesitamos experimentar todos los días. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Yo puedo decirle a la iglesia, en este tiempo usted no se puede conformar. No se puede conformar. Tiene palabra de Dios, gloria a Dios, le felicito, pero hay más. Y viene más. Y viene más. Y cada día habrá aquí palabra de Dios. Yo estaba diciéndole a los líderes en estos días, cada vez que usted venga a la iglesia, así no sea para culto hispano, pero hay un culto, hay una reunión, entre porque Dios le va a hablar. No fue casualidad que usted llegara en ese momento a la iglesia. Dios tiene un mensaje para su corazón y Dios le va a hablar a su vida, porque Dios tiene más para usted. ¿Cuántos quieren más? Gloria a Jesús. Escúcheme, Dios tiene mucho más. Esta mañana estábamos escuchando una palabra preciosa aquí, los pastores, unas profundidades que casi que me toca ponerme el traje de buzo para llegar hasta por allá. Jesús de Nazaret, qué profundidad de palabra, qué palabra deliciosa, qué bueno poder comer palabra, ir, profundizar más, conocer más, disfrutar más. El Señor tiene más. Buscad y ved qué bueno es Jehová. Cuando usted y yo buscamos del Señor y le conocemos, le adoramos más. Y le conocemos más y le adoramos más. Porque conocer a Dios produce adoración. Y adorar fortalece la relación. Cuando yo adoro a mi Dios, mi relación con Él se fortalece. Y puedo vivir más cerca de Él en el nombre de Jesús. Pero David no solamente adoraba en medio del pueblo, él también evangelizaba, sí. David daba testimonio. La palabra del Señor dice en ese Salmo 34, en el versículo 2 y 3, dice, en Jehová se gloriará mi alma. Yo me lo puedo imaginar, en medio de la cueva, gritándole a los 400, a los que estaban por ahí, tal vez jugando cartas, jugando dados, si había de eso en esa época, no sé. El Señor levantaba la voz y gritaba. David gritaba, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David no solamente estaba adorando, pero también estaba profetizando. Dice, lo oirán los mansos. Lo que David estaba cantando, el Espíritu Santo sabía que lo oiríamos hoy aquí. Y que como mansos, siervos del Señor, nos iba a alegrar. Pero en medio del público que oía a David en la cueva, también estaba con certeza una multitud de personas que no tenían las habilidades, que estaban siendo falsamente acusados, que estaban siendo perseguidos. Eran personas tal vez pacíficas, pero se habían metido en problemas, justa o injustamente. Eran personas que no tenían recursos, que no tenían muchas capacidades. Tal vez eran personas que no sabían de guerra, ni de lucha, ni de uso de armas.
Estas personas no querían problemas y fueron los primeros que se refugiaron en David. Fueron los primeros que llegaron a David. Y David dice, yo quiero que ustedes escuchen que el Dios al que yo sirvo, el Dios al que yo les estoy presentando hoy, Él, gloria a Jesús, Él los defiende. Y los mansos tienen que alegrarse. Usted tiene que alegrarse porque el manso será el primero que al oír los portentos de Dios deberá alegrarse. Y le decía a los mansos, a los débiles, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Escuche, David podía hasta gloriarse en sus capacidades, porque vamos a pensar bien, la estrategia que el hombre usó frente a Aquis fue muy buena. O sea, además de cantante, futuro rey, además de cantor, era muy buen actor. Era muy buen actor, convenció a todos los que lo estaban viendo de que él era loco. La huida del palacio del rey Saúl muestra una gran cantidad de estrategias desplegadas por David en el manejo de las relaciones con Jonatán, después con los sacerdotes de Nob. Esas relaciones que para las que sea, mijo, como dicen en Colombia. Lo que usted me diga, David. Escúcheme, Jonatán no tenía por qué estar sometido a David, al contrario. Pero David en su diálogo con Jonatán tiene todo el respeto a la hora de dirigirse a él. Este era un hombre que medía las palabras, tenía un recurso diplomático precioso. Y cuando va y habla con los sacerdotes de Nob, lo hace con sumo respeto y salió armado de allá. Salió con la espada de Goliat. Es decir, David tenía tal vez algunas capacidades en las cuales él podría gloriarse, pero él no se gloria, sino dice, en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma, no en mis capacidades, no en lo que yo sea bueno, no en mi inteligencia, no en mi diplomacia, no en la manera en que yo manejo las relaciones, sino en Jehová se gloriará mi alma. Y esto cambia el panorama en la cueva. Porque los que están ahí están por su propia mano, porque son capaces, porque tienen capacidad de defensa. Cuando David los llamaba y los convocaba para enseñarles algo, empezaban a salir de entre la oscuridad. Salía uno de 2 metros allá detrás. Hasta endemoniados. Pero dice, en Jehová se gloriará mi alma. Y David no era alguien fácil. El hombre sabía pelear. Donde ponía el ojo ponía la bala. La piedra. Pero él decía, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Glorificar al Señor en medio del peligro y las amenazas me genera convicción de que aquel a quien glorifico es la respuesta a todas las situaciones de la vida de cualquier persona. Mi hermano, yo le quiero decir en esta noche, en medio de las circunstancias que usted está enfrentando en esta sociedad, no tema. El Señor está contigo como poderoso y gigante. Él te defiende, Él pelea por ti. Entonces habla, no te calles. Este es el tiempo de salvación. Él es la respuesta a todas las situaciones de la vida de cualquier persona. Al enfermo Él lo sana y lo levanta y lo trae a sus pies. Al endemoniado Él lo libera. A la familia que no le conocía, al presentarse transforma las relaciones. Independientemente de la edad, del origen, de la ocupación o de la situación que esté viviendo, el Señor puede transformar al que sea. ¿Por qué entonces callarnos? ¿Por qué no evangelizar? ¿Por qué no alcanzar las vidas para Cristo? Y escuche, el que tiene que hacerlo es usted. La responsabilidad es. Yo no puedo alcanzar las personas que usted puede alcanzar. Porque yo no puedo estar con usted donde usted está a lo largo del día, de cada uno de los días de la semana. Yo estoy en otro escenario. Y a donde yo voy la responsabilidad es mía. Y a donde usted va la responsabilidad es suya.
Además de eso, David se volvió un maestro en la cueva. David discipulaba. Usted va a encontrar en el capítulo 11, en el capítulo 34, versículo 11, que él decía: venid, hijos. Imagínense esa convocatoria. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y él enseñaba: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. David resultó todo un maestro. ¿Usted sabe cómo se forja un soldado? David sabía. Pregúntale a David el belemita. Él sabía. Se encontraba con el que decía: no, yo soy muy malo, yo no puedo. Yo no puedo. Y David decía: tú puedes hacerlo. Solamente ven a Cristo, ven al Señor, acércate a Dios, al que yo le creo, al que le he creído, y Él puede usar tu vida. Vamos con disciplina a acercarnos a Dios. Se acercaba el que decía: no, es que yo no tengo las calidades, yo no tengo las formas, yo no tengo las maneras. Y él decía: tú las tienes, Él te las va a dar. Las que no tengas, Él te las dará. Las que te necesites, Él te las dará. El que decía: yo no sé cómo hacerlo, el Señor le enseñaba. Y David le decía: solamente mírame, como yo lo hago, hazlo tú. Y vivía su vida como un espejo para que los demás pudieran reflejarse en él y de esa manera pudieran ser diferentes. Si usted conoce que de entre esta población a la que él enseñó en la cueva surgieron valientes que estremecieron la región durante los próximos años. La Biblia menciona algunos de ellos. Y escúcheme, los testimonios que la Biblia da sobre estos hombres que fueron discípulos de David en la cueva de Adulam son estremecedores. Eran hombres con una capacidad tremenda y como le creyeron a Dios, se volvieron invencibles. A donde quiera que David presentaba batalla, ganaba, porque el Señor estaba con él y porque Él los había adiestrado con disciplina. Asamblea de Dios, Ministerio Belén, adorar, evangelizar, discipular, cuidar. Esa es la consigna, la responsabilidad es mía. Cuando usted y yo estamos bien entrenados y bien capacitados, aprovechamos el tiempo y avanzamos sobre Satanás, sobre cualquier ataque del maligno, y será derrotado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Usted está llamado a hacer la diferencia en el lugar en el que Dios lo ha puesto. Las vidas tienen que entender que lo que hay en usted lo hace diferente y da resultado. La paz que usted y yo disfrutamos proviene de nuestra confianza en aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y hace la diferencia en el día a día. El que se hacía el loco, el que se hacía el idiota ante Aquis, que garabateaba en las puertas, ahora era un santo que inspiraba a los otros. Ahora era un varón santo, inspirado por el Espíritu Santo, para cantar y enseñar a través del cántico como gran poeta y enseñar como el mejor predicador. Él mira hacia atrás en la liberación ganada por una trampa, por un truco, por una estrategia, y piensa en ello como un ejemplo de la respuesta de Dios a su oración. El Señor le dio la estrategia y salió de allí. David enseña a sus discípulos que los ojos y los oídos del Señor están atentos sobre su pueblo. La palabra discípulo proviene o tiene la misma raíz de la palabra disciplina. Y lo que David hizo fue entrenar dentro de la cueva a hombres para que alcanzaran una experticia que les diera un nivel mayor al de sus enemigos. Pero sin obediencia no hay disciplina. Usted y yo estamos en el nombre de Jesús constantemente desafiados por nuestro pastor y por el ministerio a ser obedientes. Porque sin obediencia no hay disciplina. En el ejército nos enseñaron a marchar. Y la cosa más horrible era que alguien perdiera el paso. Usted mismo veía que su compañero perdía el paso y le provocaba, porque tocaba repetir la vuelta otra vez.
Pero cuando todos estábamos de acuerdo, cuando todos levantábamos el brazo al tiempo, cuando dábamos el paso de manera acompasada al ritmo de la banda, cuando caminábamos por las calles con el fusil, nos sentíamos orgullosos de la disciplina que había en nuestro medio. Cuando Ministerio Belén sale por esas calles bajo el poder y el dominio del Espíritu Santo, los enemigos tienen que huir. Satanás tiene que salir espantado, porque esta iglesia entendió que es en este tiempo que debe brillar. No estoy diciendo que usted no puede hacer otras cosas, pero esas otras cosas deben estar sometidas a lo principal, a lo que el Señor te llamó en este tiempo, en el nombre de Jesús. Yo siempre le he dicho a la iglesia, y hoy lo corroboro en el nombre de Jesús: usted no vino aquí a hacer dinero. Usted no vino aquí a vivir sabroso. Usted vino aquí a hacer la obra del Señor. Usted y yo somos misioneros que fuimos sacados del lugar donde estábamos a este lugar para predicar el evangelio, para alcanzar a nuevas vidas, para que vengan a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué a los Estados Unidos? Porque Estados Unidos se olvidó de vivir para Dios. La nación que un día evangelizó a mis padres hoy está sumida en el pecado, dominada por el vicio, acabada por la destrucción moral. Y Dios nos trae aquí para recordarles que Cristo, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que Él vive por los siglos de los siglos y que Él es el único que sana, que salva, que bautiza y que vuelve pronto por su iglesia. Usted y yo estamos llamados a mostrar en este tiempo que el Señor Jesucristo sigue transformando vidas para gloria del Señor. Y David entonces les disipula y les enseña diciendo: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Tienes angustia? Clama al Señor. Escuche, el ciclo de necesidad, súplica y provisión es un ciclo. Necesidad, súplica y provisión es un ciclo que usted y yo viviremos todo nuestro tiempo aquí en la tierra. Usted venció una prueba. De gloria a Dios, pero prepárese porque va a venir otra peor. Esta prueba que usted venció lo entrenó para la próxima. Al boxeador disciplinado, cuando le dan por un ojo y se lo ponen morado, ya sabe que no puede volver a bajar la defensa. Entonces la próxima vez mantendrá la guardia en alto, porque no quiere volver a sufrir el ojo morado. Usted y yo estamos llamados en el nombre de Jesús a entender que en este tiempo van a venir ataques del maligno. Ya lo conocemos, Él es el mismo sucio de siempre. Viene para robar, para matar y para destruir. La estrategia de Él es la misma, con algunas diferencias en colores y sabores, pero es la misma. Pero usted y yo entendemos: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas las angustias. El ciclo de necesidad, súplica y provisión vendrá, se repetirá muchas veces a lo largo de su vida. Lo necesitamos para que el carácter de Cristo se forje en nosotros. El apóstol Pablo dice lo mismo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo, como David en este salmo, puede animar a otros en base a su propia experiencia. Después de ser apedreado en Listra y después de la intervención divina que lo levantó de su muerte, Pablo tiene mucho para enseñar, pero David también. Después de tanta persecución, después de lograr salir con vida del informe de Doeg el edomita, David dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor te cuida. Yo quiero decir en esta hora: el Señor te cuida. Escúcheme, cuando usted pasó por esa prueba y usted tuvo victoria, no fue su habilidad, fue el Señor cuidando su vida. Fue el Señor protegiéndole. Usted no se imagina cuántas veces el Señor le guarda en la 95, en el Turnpike. Usted no se imagina cuántas veces el Señor le libró. El pastor Gerson no ha venido hoy porque está trabajando, pero el pastor Gerson ofició aquí no, en una funeraria cercana, el sepelio de un muchacho
que cayó de un segundo piso. Cayó de un segundo piso y se murió. Ayer escuchamos el testimonio de alguien que cayó de un sexto piso y está vivo. Lo que hace la diferencia es Cristo. El Señor guarda a los suyos. El Señor cubre a los suyos. El Señor libra de accidente. El Señor libra de persecución. El Señor libra de ataques. El Señor libra porque Él tiene propósito con su vida y con la mía. Yo sé que hay muchos hermanos, y yo los escucho hablar a veces, que gradúan a algunos hombres en su vida como enemigos. No, mi jefe es un negrero. No, mi jefe es, ese tipo es una grosería. Ese es mi peor enemigo. Pero David anima a sus hombres en la cueva respecto al rey Saúl, que se ha tornado malvado, y le dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, y matará al malo la maldad. David está diciéndole a los suyos: escuchen, dejen eso en la mano de Dios. Dejen de estar despotricando de Saúl. Yo también he sido perseguido por él, pero escuchen, deje que Dios se encargue. Deje que Dios se encargue. Deje que Dios se encargue. Porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando usted logra descansar en el Señor, cuando usted logra descansar levantando su voz y diciendo: yo puedo descansar porque yo sé que el Señor tiene bendición para mí. Usted se quita de su corazón el peso del odio, el peso del rencor, el peso de cualquier actitud que usted haya tomado para tomar venganza, y le da el espacio al Señor para que Él actúe. Pero entre tanto, qué bueno que usted pueda decir: Señor, es un alma y te necesita. Dame la oportunidad de darle testimonio de tu gran amor, que Él pueda ser salvo por la actuación de tu Espíritu Santo. Y para que eso suceda, la responsabilidad es suya y es mía. Si usted y yo no actuamos, las cosas seguirán normal, y usted sabe que en el mundo lo normal es empeorar. Es empeorar. Continuamente el mundo empeora. David dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Él está pensando y predicando a los 400. La preparación más importante para un futuro incierto es que el corazón de cada uno esté en condiciones nutridas plenamente por el temor del Señor. Y el temor del Señor es algo que usted y yo podemos enseñar. Es algo que usted y yo podemos mostrar. Es una disposición de corazón que alguien en sintonía con Dios, como David en ese momento, transmite con su ejemplo y con sus palabras. David tiene ejemplo y da ejemplo porque ha pasado por momentos de lucha y por momentos de prueba, pero ha confiado en Dios, y por ello puede servir de estímulo a los demás. Si usted tiene su confianza puesta en Cristo, usted es un instrumento poderoso en las manos del Señor. Si usted ha decidido confiar en Dios, usted va a hacer la diferencia donde quiera que usted camine. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, Él dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando David pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida? Imagínese. Yo creo que todos levantaron la mano, porque todos estaban asustados de poder perderla. ¿Quién es el hombre que desea vida? Lo que él está queriendo decir es: ¿quién quiere sobrevivir esta experiencia de la cueva? ¿Quién quiere salir de esta cueva con vida y dar vida y hacer la diferencia? ¿Quién quiere ser renovado de corazón ahora y después gozar de mejores circunstancias cuando el Señor así disponga? No es cuestión de seguir la dieta mediterránea o hacer más deporte. No es cuestión de mejorar la vitalidad. No es cuestión de consultar cada semana con un terapeuta, con un psicoanalista, ni de contratar un seguro particular de asistencia médica, ni de invertir en un fondo de pensiones o en un fondo de aposentaduría que tenga solvencia. No. Es cuestión de tener un cántico en sus labios continuamente que dé testimonio. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los santos y se alegrarán.
A las 4 o 5 de la mañana, cuando en la cueva todo el mundo roncaba y dormía, David se levantaba para hacer sonar la diana. Pero no tocaba la trompeta, David solamente levantaba la voz y decía: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Póngase sobre sus pies. Nosotros estamos frente a una sociedad llena de miedo. ¿No la ha visto? La gente vive con miedo. La gente está desesperada. Cuando usted llega con la seguridad y con su cántico, usted hace la diferencia. Y usted aprovecha este tiempo para Dios. Este es tiempo de salvación. Oh, si tú pudieras entender en esta noche lo glorioso que tú tienes. Si tú pudieras entender en esta noche el poder con el que el Señor te ha dotado, tú no pararías ni un momento de glorificar al nombre de Cristo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los santos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Camine con confianza, camine con confianza, porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús.